Vamos a revisar en esta ocasión acerca del equilibrio ácido-base. Acompáñame. En principio tenemos que tener claro qué es un ácido y una base, y esto se ha venido definiendo desde hace ya algunos años. Estamos hablando prácticamente del siglo XIX, donde Arrhenius fue quien desarrolló una teoría al respecto. Él afirmaba que ácido podía definirse a cualquier sustancia que produjera protones en disolución acuosa. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, que en agua era el ion hidrógeno, que es el protón, y el ion cloruro. Por otra parte, una base sería lo contrario, aquella sustancia que produjera iones hidróxido en disolución acuosa. Por ejemplo, el hidróxido de sodio, una vez que se disuelve en agua, genera sodio y el ion hidróxido. Aquí tenemos pues Arrhenius. Sin embargo, posteriormente esta teoría vino a ser de cierta manera reforzada y completada por este par de científicos, Bronsted-Lowry. Ellos, en una expansión de la teoría de Arrhenius, comentaban que ácido es toda aquella sustancia que donara protones al disolvente, y base va a ser aquella que los elimine, es decir, aquella que es capaz de aceptar a los protones. Esta definición, bueno, pues nos puede explicar cómo el amoníaco puede actuar como base. ¿Por qué? Pues el amoníaco puede aceptar un ion hidrógeno a partir del agua y convertirse en lo que sería el ion amonio. Aquí tenemos a Bronsted-Lowry. En el laboratorio tenemos ácidos. Dentro de los más comunes pues se encuentra el nítrico, clorhídrico, sulfúrico. Aquí tenemos sus fórmulas y su molaridad de acuerdo a la concentración en la que se encuentran. Así como también tenemos algunas bases como son el hidróxido de amonio, el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio. Cabe mencionar que los ácidos son líquidos y las bases son sólidas, con excepción del hidróxido de amonio. Bueno, aquí pues un gatito, ¿verdad?, que nos habla acerca de los ácidos. Una de las propiedades características de las bases pues reaccionan con los ácidos o viceversa para generar una reacción de neutralización. Básicamente tenemos una reacción de sustitución doble, y en esta reacción de sustitución doble, o mejor conocida de manera específica para este caso como neutralización, se genera una sal y agua. Obviamente que si tenemos hidróxido de sodio será cloruro de sodio por la presencia del ácido clorhídrico más agua. Aquí el hidróxido pues es la base, el ácido clorhídrico pues es el que funge como ácido y nos genera la sal y agua. Cuando utilizamos el jabón, por ejemplo, en la neutralización de los ácidos grasos pues son la grasita que tenemos en la piel, y se produce jabón. Y este jabón genera bases que son pues resbaladizas al tacto, por eso cuando tocas el jabón lo sentimos resbaloso. Y nos podemos pues quitar la mugre, la grasa. Bien, vamos a utilizar el agua para todos los equilibrios ácido-base, al menos los que vamos a revisar. Entonces, ¿por qué el agua? Bueno, para empezar, porque el agua es un compuesto muy abundante en la naturaleza. Debido a sus características, pues es el disolvente universal. Quiere decir que disuelve amplia cantidad de sustancias. Seguramente recordarás pues que el agua es una sustancia polar y por lo tanto pues disuelve sustancias que sean polares o bien la mayoría de las sustancias iónicas. Sirve como medio de reacción. A la vez de disolvente, también puede fungir como medio de reacción. Aquí está la estructura del luz del agua, o aquí tenemos una estructura tridimensional donde se observa la geometría angular del agua. ¿Qué son los electrolitos? Bueno, los electrolitos vienen resultando como soluciones acuosas en las cuales tenemos iones disueltos. Y los iones pues se encargan de conducir la electricidad. Obviamente que si son iones positivos hablaremos de cationes y sus contraiones, que son los negativos, es decir, los aniones. Aquí, por ejemplo, si tuviéramos una solución de algún electrolito, puede ser cloruro de sodio, cloruro de potasio,
Cualquier sal que pueda disolverse en agua, pues va a permitir conducir la electricidad y cerrar este circuito. Y entonces, pues la bombilla va a encender. En ese caso, pues sí, como vemos, si tenemos una solución acuosa que conduce la electricidad, pues se llama electrolito. Y si no, pues es un no electrolito. Y esto tiene que ver con la naturaleza química. Por ejemplo, los compuestos iónicos tienen la capacidad de disociarse completamente en el agua. Sin embargo, un electrolito débil, por ejemplo el ácido acético, pues lo va a hacer pero de una manera parcial. Y va a haber inclusive compuestos que ni siquiera se alcanzan a disociar. Por ejemplo, el etilenglicol. El etilenglicol seguramente pues lo ubicas porque se ocupa como anticongelante en la mezcla que se le coloca al radiador de un automóvil. Bueno, pues este no se disocia, por lo tanto pues no esperamos que conduzca la electricidad. Cuando hablamos de electrolitos fuertes, es decir, los 100% disociados, pues como te decía, es porque en solución acuosa se van a separar completamente el ion positivo del ion negativo, es decir, el catión del anión. Los ácidos fuertes son electrolitos fuertes, quiere decir que se van a disociar 100%. Aquí, por ejemplo, el ácido clorhídrico, en presencia del agua, pues se disocia completamente en cloruro y el hidrógeno que queda como ion H+, va a reaccionar con el agua como base y entonces por eso es que vamos a tener H3O, que esto se llama hidronio. Y bueno, de la misma manera, si tuviéramos ácido nítrico, con agua se genera hidronio y el ion nitrato, así como ácido perclórico, con agua, hidronio, el perclorato, ácido sulfúrico, etc. Vamos a darnos cuenta que la ionización es completamente. ¿Qué hay de las bases? Bueno, las bases también son electrolitos fuertes. Por ejemplo, el hidróxido de sodio se ioniza con el agua generando iones sodio y iones OH. El hidróxido de potasio también, el hidróxido de bario, en este caso por cada molécula de hidróxido de bario, ahora voy a tener 2 de ion hidróxido. Sin embargo, pues la disociación es completa, 100%. En cambio, los electrolitos débiles, estos se van a disociar parcialmente. Es decir, no se disocian completamente. Por ejemplo, en el caso del ácido acético, una parte se da en ion acetato y protón, pero una parte va a continuar de ácido acético sin disociarse. Por eso las flechas, te diste cuenta que en el equilibrio anterior era una sola flecha y aquí son dos, una de ida y otra de regreso. Para los electrolitos débiles vamos a tener una constante de equilibrio, también llamada constante de disociación. Por ejemplo, en el caso del agua, si quisiéramos calcular la constante de disociación, vendría siendo, de acuerdo a la ley de acción de masas, el producto del ion hidronio por el ion hidróxido entre el cuadrado de la concentración del agua. Pero recuerda que el agua, pues al estar en forma líquida, no se considera dentro de la ley de acción de masas. Así que pues el agua no aparece aquí. Los ácidos débiles son electrolitos débiles. Por ejemplo, si tenemos el ácido fluorhídrico, pues va a disociarse parcialmente en fluoruro y en protón que reacciona con el agua para generar ion hidronio. El ácido nitroso es otro ácido débil. La misma agua viene siendo un ácido débil. Las bases débiles son electrolitos débiles. Por ejemplo, el amoníaco es una base débil. Aquí podemos comparar un ácido fuerte, HA, en el cual antes de la transferencia de protones está íntegro y posterior a ello ya no existe HA, existe solamente el ion hidronio y A-. El hidronio pues recuerda que se forma porque todos los protones reaccionan con el agua en este caso está actuando como base y se generarían estas dos especies. Sin embargo aquí tenemos un ácido débil. El ácido débil se va a disociar parcialmente en A-, en hidrógeno que reacciona con agua para generar hidronio, pero vamos a ver que casi la mayor parte
del ácido continúa intacto. Por eso es que son ácidos fuertes de este lado y en este extremo ácidos débiles. Aquí, por ejemplo, consideremos el equilibrio del ácido HA, donde genera el protón y A-. Como te he venido diciendo, este protón reacciona con el agua generando el ion hidronio. De tal manera que, como las reacciones se llevan en solución acuosas, siempre que hablemos de ion hidronio o de ion H+, vamos a hablar de la misma concentración. Si sacamos concentración de ion H+, va a ser la misma que de concentración de hidronio. Muy bien, de acuerdo a lo revisado anteriormente por el equilibrio químico, seguramente recordarás la ley de acción de masas. Por ejemplo, para una reacción general de este tipo, la constante de equilibrio viene determinada por la ley de acción de masas, la cual se expresa de esta manera. El producto de las concentraciones de productos, cada una elevada a su correspondiente coeficiente estequiométrico, sobre el producto de los reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico. Te darás cuenta que todo está en forma acuosa. Si hubiera algo sólido o líquido como es la misma agua, bueno, esa no funge dentro de la acción de masas. La constante de ionización de un ácido, por ejemplo el ácido acético, nos va a generar lo siguiente. Vamos a empezar revisando el equilibrio. Todo ácido nos va a generar su ácido conjugado y toda base su base conjugada. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros ahora fuéramos de la base conjugada y el ácido conjugado y regresáramos ahora de derecha hacia izquierda, veríamos que el ion acetato actúa como base, aceptando un protón que el ácido conjugado, en este caso el ion hidronio, le daría. Aquí pues queda claro que el ácido, de acuerdo a Bronsted-Lowry, es el ácido acético porque aquí está el protón que puede donar a la base, que es el agua. La constante de disociación queda de esta manera. El producto del acetato por el hidronio sobre el producto del ácido acético por el agua. Pero bien, recuerdas que el agua, pues, al ser el disolvente se considera constante, por lo tanto, bueno, se pasa multiplicando y la Kc por la concentración de agua, pues viene siendo la Ka. Y a partir de ahora vamos a definir esta Ka como la constante de disociación de un ácido. Específicamente para el equilibrio que tenemos aquí y a 25 grados Celsius, la constante de acidez es de 1.8 por 10 a la menos 5. También podemos tener el caso de ácidos polipróticos. ¿Qué es eso de polipróticos? Polipróticos es cuando un ácido puede donar más de un protón. Por ejemplo, el ácido fosfórico. El ácido fosfórico, que seguramente lo reconoces porque está presente en el refresco, el ácido fosfórico está en baja concentración, pero es el componente que le añade esa sensación de frescura cuando el refresco va pasando por tu garganta. El ácido fosfórico es un ácido triprótico, tiene 3 protones. Entonces, aquí tenemos el equilibrio de la primera disociación, donde la base conjugada queda con 2 protones. Sin embargo, ahora la base conjugada actúa como ácido, donando su protón. Y genera esta otra base conjugada que solamente tiene un protón. Te darás cuenta que la constante de equilibrio ya es mucho menor. Y finalmente, este que aquí es la base conjugada, ahora actúa como ácido, donando el único protón que le queda, y llegamos a este último equilibrio, donde tenemos una constante de acidez mucho menor. Cabe resaltar que estas especies que actúan como ácidos y como bases se conocen como anfolitos. Aquí está una estructura molecular en un modelo representado del ácido fosfórico. Las 3 esferas blancas representan a los átomos de hidrógeno. Bien, en el caso del ácido sulfúrico, pues es un ácido diprótico. La primera constante de acidez es tan grande donde prácticamente consideramos que el ácido sulfúrico, al ser un ácido fuerte, todo el equilibrio se desplaza hacia los productos. Ahora bien, vamos a hablar acerca de la constante de ionización de una base. Una base, por ejemplo el amoníaco, va a reaccionar con agua generando el ion amonio y el ion hidróxido. La base
genera su ácido conjugado y el ácido ahora va a ser la base conjugada. Aquí tenemos la constante, de la misma manera el agua pasa multiplicando a la constante de disociación y obtenemos lo que vendría siendo una Kb. La Kb es la constante de basicidad. Y bien, tenemos aquí algunas generalidades. Por ejemplo, valores de Ka y de Kb para ácidos y bases débiles siempre van a ser valores menores a 1. ¿Por qué? Pues porque son débiles. Ahora, un ácido con mayor Ka pues es más fuerte a comparación de un ácido con menor Ka. Y lo mismo para las bases. El agua pues es una sustancia de naturaleza anfotérica. ¿Te acuerdas que puede actuar como ácido o como base? Aquí, por ejemplo, está actuando como base. Está recibiendo el hidrógeno del ácido acético. Ahora aquí está actuando como ácido, porque está recibiendo el hidrógeno, más bien está donando un hidrógeno a la base, que es el amoníaco, y generando el ácido, el ion amonio y la base. El agua por sí misma se está constantemente disociando, pero lo hace en una forma muy poco perceptible. Es decir, vamos a tener una concentración de ion hidronio de 10 a la menos 7 molar, de ion hidróxido de 10 a la menos 7 molar, lo cual pues es bastante bajo. Prácticamente por eso consideramos que el agua pues no se disocia. Si nosotros multiplicamos estas dos concentraciones, vamos a tener lo que viene siendo la constante de producto iónico del agua a 25 grados Celsius, que es de 1 por 10 a la menos 14. Muy bien, ¿cómo se relacionan las constantes? Ya vimos la Kw, que es 1 por 10 a la menos 14, considerando que todos los equilibrios son en agua, generalmente, tenemos la constante de acidez. La constante de acidez va a ser igual a la Kw sobre la Kb, es decir, el producto iónico del agua entre la constante de basicidad. Dado que la constante de producto iónico del agua, pues es eso, es una constante, nos damos cuenta de la relación inversa entre la constante de acidez y la constante de basicidad. Aquí está, inverso, ¿verdad? Podemos fácilmente deducir la constante de basicidad despejándola a partir de esa fórmula o al revés. Teniendo la constante de basicidad, podemos calcular la constante de acidez o a la inversa. En 1909, Søren Sørensen, que era un bioquímico, trabajaba en la cervecería Carlsberg y propuso un método para expresar la acidez de una disolución. Entonces, gracias a él es que conocemos el término llamado pH o Power of Hydrogen Ion. Aquí está una foto de Søren Sørensen. Entonces, el pH viene siendo el menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. ¿Y por qué? Pues porque generalmente los iones hidrógeno están presentes en muy bajas cantidades, de ahí que es más conveniente utilizar una escala logarítmica. Recuerda que la concentración de ion hidrógeno es lo mismo que la concentración de ion hidronio. Por otra parte, el pOH va a ser el menos logaritmo de la concentración de OH. Quiere decir que la P viene siendo menos logaritmo. En el caso del producto iónico del agua, pues recordarás que la Kw es 1 por 10 a la menos 14. Si sacamos menos logaritmo a la Kw, vamos a tener entonces que sacar menos logaritmo al producto del ion hidronio por ion OH, que por leyes de los logaritmos, bueno, pues puede quedar de esta manera, menos logaritmo de hidronio, menos logaritmo de ion OH, y eso sería menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 14. ¿Qué quiere decir eso? El menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 14 viene siendo menos 14. Recordarás que el logaritmo anula la potencia 10 y nos va a quedar menos 14. Y menos con menos nos va a dar más. Quiere decir que el pKw va a ser 14. Claro, porque si nosotros sacamos menos logaritmo de la concentración de hidrógeno, que seguramente recordarás que era 10 a la menos 7, aquí lo tenemos, va a ser 7.
Y menos logaritmo de 10 a la menos 7 de ion OH también va a ser 7. Y 7 más 7 nos dan 14. Entonces el pH del agua, si lo despejamos de aquí, pues el pH sería 7. Correcto. El pH del agua por eso es 7. Por eso se considera el punto neutro. ¿Por qué? Porque es la mitad entre el 0 y el 14. De ahí que en la escala de pH, pues el agua tiene el valor neutro. Tiene la misma cantidad de iones hidronio y la misma cantidad de iones OH. Y lo mismo con lo mismo, pues se neutraliza, ¿verdad? Ahora bien, en esta escala podemos darnos cuenta pues que vamos a la inversa. El pH va disminuyendo, pero a la vez que disminuye el pH, es decir, si disminuye se vuelve más ácido, bueno, se vuelve menos básico. Y al revés, nosotros nos vamos a dar cuenta que al aumentar el pOH, es decir, 0, 1, 2, 3, 4, nos estamos volviendo más ácido y menos básico. Cuando vemos la suma de pH más pOH siempre te va a dar 14. Quiere decir que si yo tengo el pH, puedo saber automáticamente el pOH mediante la resta con 14 menos el pH, o viceversa. Para pHs mayores a 7, la disolución es básica y para pHs menores a 7, la disolución es ácida. Ahora bien, ¿cómo vamos a calcular el pH? Bueno, primero tenemos que saber el tipo de sustancia de la que estamos hablando. Y segundo, bueno, esto va a ser en disolución acuosa. Ahora bien, si vamos a tener un ácido, tanto el ácido como la base pueden ser de naturaleza fuerte o débil. En el caso de un ácido fuerte se disocia el 100% y el pH va a ser menos logaritmo de la concentración de hidronio o de ion hidrógeno, como tú gustes. Sin embargo, si un ácido es débil, la concentración de hidronio va a ser igual a la raíz cuadrada de la constante de acidez por la concentración del ácido. Y luego se le va a sacar menos logaritmo a esta concentración de hidronio. En el caso de la base, voy a calcular pOH menos logaritmo del OH. Y ya después, pues para pasarlo a escala de pH, lo que tengo que hacer es a 14 restarle el valor de pOH. En el caso de una base débil, la concentración de OH va a ser igual a la raíz cuadrada de Kb por la base, y una vez obteniendo la concentración de OH, saco el pOH, y después del pOH ya calculamos el pH. Por ejemplo, en el caso de un ácido fuerte como el ácido clorhídrico, pues el ácido clorhídrico se disocia al 100%. Así que si quiero sacar su pH, bastará únicamente con considerar la concentración inicial de la solución. En este caso, si empiezo con 0.1 molar de ácido, voy a tener 0.1 molar de hidronio. Y como pH es menos logaritmo de concentración de hidronio o de ion hidrógeno, entonces el pH es menos logaritmo de 0.1. Bueno, 0.1 lo puedes poner en notación científica y va a quedar como 1 por 10 a la menos 1 o 10 a la menos 1. En este caso, date cuenta que para el cálculo lo puedes hacer de manera mental. Esto solamente con potencias exactas de 10 se puede hacer. Ya para otras tendrás que usar tu calculadora, pero aquí date cuenta, el logaritmo cancela directamente la potencia 10. Te va a quedar menos menos 1. Menos menos 1 se vuelve 1 positivo. Entonces el pH es 1. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. ¿Cuál es el pH de una solución 2 por 10 a la menos 3 molar? Bueno, el ácido nítrico es un ácido fuerte 100% disociado, así que vamos a sacarlo. Inicia ácido nítrico y termina como ion hidrógeno. Aquí está como termina en color verde. Los 0.002 van a acabar como 0.002 ion hidrógeno. Y entonces el pH se saca menos logaritmo de la concentración de ion hidrógeno. Y en este caso es 2.70. Te darás cuenta que, bueno, aquí no se pudo hacer con esa, porque no es potencia exacta de 10.
el 2 por 10 a la menos 3. Si sacas menos logaritmo suponiendo que hubiera sido 1 por 10 a la menos 3, bueno, entonces el pH sería 3. Y eso te sirve para que mentalmente te des cuenta de que el cálculo pues lo has hecho de manera correcta. Aquí nos dio 2.7 y es un valor lógico. Tienes aquí un ejercicio. ¿Cuál es el pH de una solución 0.005 molar de ácido clorhídrico? Realiza tus cálculos y escoge la mejor opción. Muy bien, continuamos. ¿Cuál es el pH de una solución 0.1 molar de hidróxido de sodio? Bueno, para empezar, vamos a darnos cuenta que es una base fuerte, por lo tanto se disocia completamente. Entonces, si consideramos la solución 0.1 molar, vamos a tener 0.1 molar de ion OH. Entonces, como es ion OH, lo que voy a sacar primero es el pOH. Al sacar el menos logaritmo de OH, nos va a dar que el pOH es de 1. Pero momento, nos han pedido el pH. Entonces, como pH más pOH es 14, entonces, bueno, restándole a 14 este valor que hemos obtenido, nos da 3. El pH de esta solución es de 13. Bueno, tienes aquí un ejercicio para que lo desarrolles. ¿Cuál es el pH de una solución 0.04 molar de hidróxido de potasio? Muy bien, continuamos. ¿Cuál es el pH de una solución 1.8 por 10 a la menos 2 molar de hidróxido de bario? Bueno, aparentemente es lo mismo, sí, pero no exactamente. ¿Y por qué no? Bueno, es lo mismo porque el hidróxido de bario es una base fuerte que se disocia al 100%. Hasta allí estamos de acuerdo. Sin embargo, si te das cuenta, tiene un 2 y cada molécula de hidróxido de bario va a generar 2 moles de hidróxido. Por lo tanto, de la concentración que yo tenga, que es 0.018 molar, voy a terminar con el doble, que es 0.03 molar, porque por cada molécula de hidróxido de bario voy a generar el doble de iones hidróxido. Entonces el pH se calcula de la misma manera. Sacamos primero el pOH, o aquí directamente ya se está haciendo así, 14 menos el pOH. Recuerda que el pOH es menos logaritmo, pero menos con menos, pues aquí nos da más. Y de aquí es que se obtuvo 12.56. Aquí tienes un ejercicio parecido. ¿Cuál es el pH de una solución 5 milimolar de hidróxido de magnesio? Vamos a hacer este otro ejemplo. ¿Cuál es la concentración de iones OH en una solución de ácido clorhídrico cuya concentración de protones es 1.300 molar? La Kw, que es el producto iónico del agua, es de 1 por 10 a la menos 14. Entonces, nos están diciendo que tenemos una concentración de ion hidrógeno de 1.300 molar. Entonces, la concentración de OH la puedo despejar a partir de la ecuación del producto iónico del agua. Puesto que contenemos la concentración de iones hidrógeno, entonces podemos saber que la concentración de iones OH va a ser de 7.692 por 10 a la menos 15 molar. Aquí tienes un ejercicio para que practiques. ¿Cuál es la concentración de iones hidrógeno en una solución de hidróxido de sodio cuya concentración de protones es 2.4 molar? Escoge el mejor inciso. Otro ejemplo. El pH de una muestra de lluvia ácida en cierta región del norte de México en un día particular fue de 4.82. ¿Cuál es la concentración de iones hidrógeno de la lluvia ácida? Bueno, para empezar, la fórmula de pH ya la conoces. Vamos a despejar la concentración de iones hidrógeno. Para eso, queda de esta manera el despeje. Verás, el negativo pasa al pH. Ok, y la forma de quitar logaritmos con antilogaritmo. Sería antilogaritmo de menos pH. Es decir, 10 a la menos 4.82, y esto nos da de 1.514 por 10 a la menos 5 molar. Ahora es tu turno de practicar. El pH de una muestra de orina fue de 6.92.
¿Cuál es la concentración de iones hidrógeno y de iones OH? Muy bien, vamos a ver este ejemplo. La concentración de iones OH de una muestra de sangre es muy baja y es de 2.5 por 10 a la menos 7 molar. Ahora, ¿cuál es el pH de la sangre? Bueno, como sabrás, el pH más el pOH nos dan 14. En este caso podemos sacar el pOH porque tenemos concentración de iones OH. Y entonces sacando el pOH de la manera que ya conocemos, nos da de 6.60. El pH, una vez que tenemos ese valor, lo podemos despejar y nos da de 7.40. Es tu turno de practicar. Ahora realiza este ejercicio. La concentración de iones OH en una muestra de laboratorio acuosa es 5 por 10 a la menos 6 molar. ¿Cuál es su pH? Escoge el mejor inciso. Aquí te presento una tabla de los ácidos y sus respectivas bases conjugadas. Podemos darnos cuenta que entre más vamos subiendo, más aumenta la fuerza de la acidez. Entre más bajamos, más disminuye la fuerza de la acidez, pero más aumenta la fuerza de la base conjugada. El ácido perclórico, pues su base conjugada es el ion perclorato, del ácido yodhídrico, el ion yoduro y etc. Date cuenta que el agua es una base muy débil, pero el ion hidróxido es una base muy fuerte. Aquí tenemos otra tabla donde inclusive mostramos los equilibrios, el equilibrio de ionización y su respectiva constante de acidez. ¿Qué es lo que sucede si quisiéramos la constante de basicidad? Pues tendríamos que revisar ahora el equilibrio donde está aceptando protones y aquí tenemos los respectivos Kb. Podemos darnos cuenta que entre más aumenta el Ka, mayor es la fuerza del ácido, más aumenta el Kb, mayor es la fuerza de la base, y de manera inversa, entre más aumenta el Ka, más disminuye el pKa. Entre más aumenta el Kb, más disminuye el pKb. Aquí tienes otra tabla con las estructuras químicas, valores de Ka y el valor de Kb de su base conjugada. Esto pues lo puedes calcular directamente el paso de la Ka a la Kb usando la constante de producto iónico del agua. Como verás, pues un ácido fuerte completamente se ioniza. Aquí lo tenemos. Empieza el ácido clorhídrico y termina en ion hidrógeno y ion cloruro. En cambio, el ácido débil pues va a quedar una parte sin disociar. Como aquí puedes darte cuenta, todavía aparece la molécula de HF. Bien, vamos a hablar ahora de ácidos débiles y la constante de ionización ácida. Aquí te presento un equilibrio. El ácido débil HA interactúa con agua, se genera el ion hidronio y la base conjugada del ácido débil HA. Podríamos simplificarlo de esta manera. HA de forma acuosa nos genera ion hidrógeno y su base conjugada. La constante de disociación ácida para este equilibrio es el producto del protón con la base conjugada sobre el ácido. Ka es la constante de ionización ácida, ya lo hemos dicho. Mayor Ka, mayor es la fuerza del ácido. Y Ka, que es la constante de disociación ácida, a mayor fuerza del ácido, mayor Ka, pues vamos a comparar. Por ejemplo, en el caso de la Ka del ácido fluorhídrico, que el ácido fluorhídrico de por sí es un ácido débil, pero comparamos con el ácido cianhídrico, pues entonces nos vamos a dar cuenta que el ácido fluorhídrico es todavía más fuerte que el ácido cianhídrico. Es 1.5 millones de veces más fuerte que la Ka del ácido cianhídrico. Un ácido débil no se va a disociar al 100%. Eso ya lo hemos dicho. Entonces, hay una forma de saber el porcentaje de ionización que tiene un ácido débil. Por ejemplo, si dividimos la concentración del ácido ionizado entre la concentración del ácido inicial y multiplicamos por 100, vamos a tener el porcentaje de ionización. Aquí lo estamos representando con esta ecuación.
la concentración de ion hidrógeno, o si tú quieres, de ion hidronio, entre la concentración del ácido inicial multiplicada por 100. Y nos vamos a dar cuenta que obviamente un ácido fuerte se disocia al 100%, pero como va perdiendo fuerza el ácido, vamos a ir teniendo de manera asintótica cómo vamos a tener un porcentaje de ionización que cada vez se va acercando más al cero. Aquí te presento el equilibrio para el ácido débil, su constante de disociación ácida. Entonces, vamos a analizar con una tabla qué es lo que va pasando al inicio, el cambio y en el equilibrio. Al inicio vamos a tener esta concentración de ácido débil HA0. 0 quiere decir al inicio, la concentración inicial. Vamos a tener obviamente 0 de ion hidrógeno y 0 de la base conjugada. Pero se va a llevar a cabo un cambio en el cual va a perder cierta concentración. Y esa concentración que pierde ahora la va a ganar en ion hidrógeno y en la base conjugada. Es el mismo valor puesto que están en equilibrio 1 a 1. Ahora, ¿qué sucede en el equilibrio? Pues vamos a tener la concentración inicial menos la cantidad que ya ha perdido. Y aquí pues la cantidad que se ha generado de ion hidrógeno o de base conjugada. Quedamos que son iguales porque el coeficiente estequiométrico es 1 a 1, así que ambas valen lo mismo. Podríamos expresar ahora la constante de acidez de esta manera, como x cuadrada, porque tenemos h por a y quedamos que son iguales, entonces x por x me da x cuadrada entre HA, pero no va a ser la HA inicial, puesto que estamos en el equilibrio, es una constante de equilibrio, entonces tendremos HA0 menos x. Nosotros podríamos reordenar la ecuación, dándole la forma de una ecuación cuadrática. Para ello, si despejamos la x al cuadrado, bueno, todo esto que está dividiendo pasa multiplicando, y al llevarse a cabo la multiplicación, vamos a tener esto. Y una vez ordenándolo, todo dejándolo en un miembro y dejando igual a 0, para que se parezca a una ecuación cuadrática, que podríamos resolver con la ecuación general. Ahora, comparando con la ecuación general, podemos darnos cuenta que los coeficientes a pues va a ser 1. 1 que es el que acompaña a la x cuadrada, que no se escribe. B vendría siendo Ka. C viene siendo menos KH a 0. ¿Sí? El menos viene incluido porque aquí vendría siendo más, menos todo este término. Ahora, una vez que todo esto lo sustituimos en la ecuación cuadrática, para la resolución de una ecuación cuadrática, vamos a tener menos b, menos ka, más menos b cuadrada, es decir, ka al cuadrado, más, ¿por qué se dio este más? Bueno, porque tenemos un signo menos, con este menos se vuelve positivo, a, que vale 1, no se escribe, y todo el término c, que es KAHA0. Recuerda que el signo menos, pues ya se ocurre viendo lo positivo. Y todo esto entre 2a, pero 2 por 1 pues sigue siendo 2. Entonces con esta ecuación podemos encontrar la concentración de ion hidrógeno y posteriormente aplicando el menos logaritmo, el pH. Vamos a ver un ejemplo. Calcula el pH de una solución 0.1 molar de ácido acético si su Ka es de 1.8 por 10 a la menos 5. En este caso, la concentración de ion hidrógeno con la ecuación que acabamos de encontrar va a ser menos Ka, que aquí tenemos el valor, más menos la raíz cuadrada del Ka cuadrado más 4Ka por H a 0. Aquí tenemos la concentración inicial entre 2. Como bien sabes, una cuadrática nos va a dar dos raíces. Sin embargo, pues este resultado no es lógico de manera física, no podemos tener concentraciones negativas, así que nos quedamos con el positivo. Y con el positivo podemos sacarle menos logaritmo, y al obtener menos logaritmo habremos obtenido que el pH de esta disolución es de 2.875. Bien, aquí tenemos, en el caso del ácido débil, pues representado con un esquema y el equilibrio. Aquí está la constante,
podemos darnos cuenta que la concentración de acetato va a ser igual que la de hidronio, es decir, hidronio al cuadrado, y pues la del agua pues se ha descartado porque es líquido, y tenemos la constante de acidez. Como bien, podríamos despejar aquí el ion hidronio multiplicando la concentración de ácido acético a la Ka y sacándole raíz cuadrada. Entonces, podríamos obtener, sustituyendo el valor de la Ka y el valor de la concentración de ion hidronio, que en este caso es 0.00134, y con ello el pH. El pH va a ser igual a 2.87. Si te fijas, es otra manera de obtenerlo. Sin embargo, ¿cuál de las dos es más correcta? ¿Y por qué? Aquí tenemos pues esta fórmula que es un poco más sencilla que la que ocupamos anteriormente. Es una forma simplificada de hacerlo, donde la concentración de hidronio o de ion hidrógeno va a ser la raíz cuadrada del Ka por la concentración inicial del ácido. Sin embargo, si analizamos, vamos a darnos cuenta que a veces esta aproximación nos va a generar ciertos errores. Por ejemplo, aquí tenemos valores de Ka, aquí tenemos concentraciones iniciales de HA, y al utilizar la aproximación tenemos estos valores de ion hidronio, y al utilizar la ecuación cuadrática tenemos estos valores, y bueno, ya aquí ya el Skog-Holler en su libro de química analítica, pues nos han reportado estos porcentajes de error. Podemos ver que es gravísimo aquí, o sea, es bastante. Pero ya un valor del 5% o menos del 5% ya empieza a ser aceptable. Entonces vamos a tener parámetros en donde sí voy a poder utilizar la aproximación. Vamos a ver. Si calculo el pH y ahora evaluamos el cociente, como vimos en la tabla, tenemos el cociente de la concentración de ácido entre el Ka, es decir, la concentración inicial entre el Ka. Bueno, evaluándolo, nos da 5.56 por 10 a la 3. Y este valor está aquí, justamente, en el orden de 10 a la 3, cercano a un porcentaje de error de 1.6. Entonces, pues sería aceptable. Puede usar la aproximación. Pero esta aproximación solamente va a ser válida cuando este cociente sea mayor a 10 a la 2. Aquí tenemos el cociente, 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 4, 10 a la 5, pues efectivamente ahí sí va a ser válido. Ahora, hablando de Ka, pues necesito que el valor de Ka, si tú te fijas, 10 a la menos 2, 10 a la menos 4, 10 a la menos 6, pues sea mucho más pequeño para que mi error disminuya. Entonces, si el Ka es menor o igual a 10 a la menos 4, por ejemplo, aquí todavía lo alcanza, aquí ya no habrá que ver las concentraciones de ácido, pero si tenemos que es menor o igual a 10 a la menos 4, entonces es válido usar la aproximación. Otra manera de saber si podemos utilizar la aproximación es evaluando el porcentaje de ionización. El porcentaje de ionización, si tú recuerdas, es la concentración de ion hidrógeno entre la concentración de ácido inicial multiplicado por 100. ¿Cómo podremos saber la concentración de hidrógeno o de ion hidronio? Bueno, con esta ecuación. Si, por ejemplo, aquí hubiéramos tenido una Ka de 7.1 por 10 a la menos 4 y una concentración inicial de un ácido 0.05 y nos da una concentración de ion hidronio de 5.96 por 10 a la menos 3, entonces al momento de llevar a cabo la división de este 5.96 por 10 a la menos 3, que es la concentración de hidronio o de ion hidrógeno, entre la concentración de ácido inicial, que era 0.05, por 100 nos da 12%. Pues esto es mayor a 5%, entonces pues aquí no emplearíamos la aproximación. Vamos a ver aquí en el caso del ácido acético. Hace un momento lo revisamos. Entonces solamente va a ser válida si este cociente es mayor a 10 a la 2. Y sí, como te acordarás, aquí el cociente que tenemos de 0.1
entre 1.8 por 10 a la menos 5, o si es mayor 10 a la 2. Ahora, si lo revisamos con el producto de ionización, vamos a tener la concentración de ionhidronio, va a ser la raíz cuadrada de 1.8 por 10 a la menos 5, que es la Ka, por la concentración del ácido. Y al sacar la raíz cuadrada nos da este valor. Al dividir la concentración de ionhidronio entre la concentración inicial de ácido y multiplicarla por 100 nos da 1.3. Quiere decir que sí se puede utilizar esta aproximación. Incluso si recuerdas, aquí estaba cercano. Aquí está, a 1.6. Nos daba, pero esto era con el cociente de la concentración de ácido entre la Ka. Y ese cociente, si te das cuenta, pues resultó ser mayor a 10 a la 2. Entonces, por ambos lados podemos comprobar que se puede utilizar con un margen de error aceptable esta aproximación. Ejercicio 7. Ahora vamos a poner en práctica lo que has aprendido. Para el cálculo de pH de una solución HF acuosa, 0.05 molar, si su Ka es 7.1 por 10 a la menos 4, calcula si es válido o no usar la aproximación. Aquí te presento otro ejercicio. Para el cálculo de pH de una solución HF acuosa, 0.05 molar, si su Ka es 7.1 por 10 a la menos 4, calcula si es válido usar la aproximación mediante el porcentaje de ionización. Y escoge el mejor inciso. Ok, continuamos. Vamos a revisar este ejemplo. Otro ejemplo. ¿Cuál será el pH de una solución de fluoruro de hidrógeno acuoso de 0.05 molar si su Ka es igual a 7.1 por 10 a la menos 4? Planteamos la ecuación de la disociación del ácido fluorhídrico. Tenemos la constante de disociación ácida, expresada de acuerdo a la ley de acción de masas. Y vamos a ir observando qué va sucediendo al inicio, en el cambio y en el equilibrio. Nos daremos cuenta que al inicio pues tenemos la concentración de 0.05 molar. No tenemos concentraciones de ion hidrógeno ni de fluoruro, puesto que estamos en condiciones al inicio. En el cambio, va a haber cierta cantidad, cierta porción de ácido fluorhídrico que se va a consumir. Y es la misma cantidad que va a aparecer de ion hidrógeno y de fluoruro. En el equilibrio, por lo tanto, vamos a tener ácido fluorhídrico, es decir, 0.050, menos lo que se consumió, y la cantidad que se ha generado de ion hidrógeno y de flúor. Entonces, de acuerdo a la constante de acidez, y con la ley de acción de masas, y puesto que la concentración de ion hidrógeno y de fluoruro es la misma, vamos a tener X cuadrada, dividido entre HF, que viene siendo 0.050 menos X. Y esto va a ser igual a la constante de acidez que aquí nos proporciona. Si reordenamos esta ecuación, vamos a hacer esto multiplicando lo que está en el denominador por la constante. Vamos a tener que X cuadrada va a ser igual a 3.55 por 10 a la menos 5 menos 7.1 por 10 a la menos 4X. Con ello, queremos resolverlo mediante la cuadrática. Entonces, bueno, vamos a encontrar aquí que hay que ordenar esto para tener el coeficiente, esto igualado a 0. Y tener las raíces críticas y resolver la cuadrática. O bien podríamos aplicar la ecuación que hace un momento se te presentó. Tendremos los valores críticos, de los cuales sabemos que este lo vamos a desechar por ser negativo. Y bueno, quedándonos con este de 5.61 por 10 a la menos 3, vamos a obtener una concentración de ion hidrógeno de 5.61 por 10 a la menos 3. Y al aplicarle pH menos logaritmo a esta concentración, el pH que nos dará es de 2.875. Ejercicio 9. ¿Cuál será el pH de una solución de fluoruro de hidrógeno acuosa? Ahora la concentración es 0.01 molar. La constante de ácido, bueno, es la misma porque es el mismo ácido,
Y te piden aquí calcular el pH utilizando la aproximación. Y con esa aproximación calcular el error. Como verás, tienes que también calcularlo utilizando la cuadrática para tener el valor del ion hidrógeno exacto. Ese valor exacto lo vas a restar con el valor del ion hidrógeno calculado por la aproximación. Por ejemplo, aquí en este caso, que fue el valor exacto, sería este. Pero recuerda que esto es para una concentración 0.05 molar. Obviamente que en este caso es diferente, tendrás que obtenerlo de manera exacta con la aproximación para calcular el porcentaje y decidir cuál de estos dos incisos es el correcto. Muy bien. Vamos a revisar sobre el cálculo del pH de base débil. Calcula el pH de una solución 0.1 molar de amoníaco si su Kb es 1.8 por 10 a la menos 5. Aquí tenemos el equilibrio. Bueno, de inicio, la concentración de amonio y de ion hidróxido va a ser la misma debido a que están en la misma cantidad estequiométricamente. Ahora, la Kb, de acuerdo a la ley de acción de masas, va a ser igual al ion OH al cuadrado. Si te fijas, le preferimos poner el ion OH. Pude haber puesto NH4 más, pero aquí nos están dando la concentración de NH3 y nos estamos basando en el equilibrio del agua. Así que el ion OH al cuadrado entre la concentración de amoníaco. Ahora, despejando la concentración de OH, nos queda que va a ser igual a la raíz cuadrada del Kb por la base. De esta manera, si multiplicamos el Kb por la base, obtenemos la concentración de ion OH una vez que le sacamos raíz cuadrada de ese valor. Vamos a ver el porcentaje de ionización para saber si la aproximación es correcta. El porcentaje de ionización, bueno, en este caso va a ser concentración de OH entre concentración de OH inicial. Que tendríamos aquí la concentración inicial de la solución, que es 0.1 molar. 1.34 por 10 a la menos 3 entre 0.1 por 100% nos da 1.3%. Quiere decir que nuestra aproximación se puede usar con este grado de error. Entonces, el pOH es 2.87, pero para sacarlo como pH, a 14 hay que restarle ese valor y el pH nos dará de 11.13. Muy bien. Aquí tienes el último ejercicio. Yo te agradezco tu paciencia al ver este video, pero tengo plena confianza en que has entendido lo que hemos revisado. ¿Cuál será el pH de la dietilamina, 0.01 molar, si su Kb, 6.9 por 10 a la menos 4? Utiliza la aproximación solo si el error es menor al 5%. Muy bien. Y finalmente, vamos a tener que los ácidos, así como las bases, están presentes en nuestra vida cotidiana. Los ácidos, pues desde productos como bebidas carbonatadas de ciertas marcas muy famosas, en jugos de cítricos, vitamina C, así como las bases las vamos a tener en limpiadores, detergentes, en algunos fármacos antiácidos, antiestomacales. Ya seguramente sabrás que es para neutralizar el ácido del estómago. Pues muy bien, hasta aquí hemos llegado con esta presentación y espero que logres el éxito entendiendo este tema. Hasta la próxima.